No puedo esperar un resultado a largo plazo. Obtener resultados más rápido es lo mío. No puedo aceptar a Kelvin. Tengo a alguien dispuesto a consentirme con riqueza. Estas fueron las palabras que Susan modificó antes de enfrentarse a la realidad de la vida en el cómodo hogar del señor y la señora Morgan con sus gemelos, Tonus y Jerick. El señor y la señora Morgan eran de estatus promedio. Esto nunca los impulsó a hacer lo incorrecto para alcanzar un alto perfil. La pareja esperó pacientemente hasta que llegó el momento adecuado. Vivieron una vida sencilla y cómoda e invirtieron en uno o dos negocios, esperando pacientemente el resultado. El señor Morgan y su familia no eran los únicos que vivían en su casa. El padre del señor Morgan también vivía con ellos, haciendo que la casa fuera aún más cálida y amorosa. El padre del señor Morgan era un caballero que creía que el éxito siempre tiene un precio. Pero si el costo pagado proviene de una fuente pura y legal, el éxito no solo florecerá, sino que prosperará con el tiempo. El padre del señor Morgan también creía que para que un hombre tenga éxito, no debe tener una sola fuente de riqueza. Esto nos llevó a los gemelos del señor y la señora Morgan. Mientras la familia se lo pasaba en grande, charlando y riendo, 2 naranjas cayeron de un árbol. El señor Morgan las recogió y se las dio a Telonus y Jerick. El señor Morgan preguntó qué harían Telonus y Jerick con las naranjas si les pedían que no las bebieran, sino que ganaran algo con ellas. Telonus respondió que vendería la naranja y usaría el dinero para comprar lo que quisiera. Cuando le preguntaron a Jerick qué haría con la naranja, respondió con sinceridad. Jerick dijo que no vendería la naranja, sino que plantaría la semilla y esperaría a que creciera hasta convertirse en un árbol grande, que produciría muchas naranjas. Luego vendía las naranjas que obtuvo de la semilla que plantó años atrás. Telonus no estaba de acuerdo con Jerick, y esto provocó un caos entre ambos. Cuando su abuelo apoyó la idea de Jerick, Telonus no aceptó la derrota. No se tomó el tiempo de analizar la sabiduría del plan de Jerick. Esto provocó una discusión. Para que Tonus y el resto de la familia lo vieran claro, el padre del señor Morgan les permitió imaginar y visualizar una historia lejana, en una aldea lejana. Si esta historia de curiosidad, aventura y consecuencias sobrenaturales te ha llamado la atención, no olvides darle a me gusta a este video, dejar un comentario y suscribirte para ver más cuentos populares fascinantes. Activa las notificaciones de publicaciones para no perderte nunca los misterios y leyendas que te aguardan. Allí vivía Susan, una niña brillante y divertida. Susan siempre estaba contando chistes cuando estaba rodeada de gente. La gente la visitaba a menudo cuando se aburrían en casa o se sentían deprimidos para que Susan les levantara el ánimo y les hiciera reír para olvidar sus penas. Susan era popular por su lado divertido. Contaba chistes donde quiera que se encontraba, en el río, el mercado o la granja. Incluso cuando Susan trabajaba, eso no le impedía contar sus chistes. Muchos aldeanos la querían por eso. No solo era graciosa. Susan era bondadosa, pero su avaricia, su curiosidad y su ardiente sed de riqueza fueron lo que la llevaron a vivir una vida sin valor. Susan vivió también su juventud que se convirtió en una dama hermosa y elegante. Susan tenía edad suficiente para casarse, pero no aceptó la propuesta de ningún hombre porque esperaba al amor de su vida. Sus padres aceptaron y respetaron su decisión. Susan estaba enamorada de Kelvin, un joven trabajador, y de su hermano gemelo, Alex. Kelvin y Alex eran diligentes en su trabajo. Trabajaron incansablemente todos los días, desde el amanecer hasta el anochecer, en las tierras de cultivo de su padre. Kelvin y Alex eran gemelos con opciones diferentes. Su padre lo sabía perfectamente. Así que les indicó que, una vez fallecido, sus tierras y propiedades debían venderse y que el dinero se repartiera equitativamente entre Kelvin y Alex. Entonces debían decidir cómo querían gastar su dinero. Cuando su padre murió, vendieron sus propiedades. Luego, el dinero se repartió equitativamente. Kelvin compró un terreno grande, sembró allí cultivos y construyó una pequeña casa.
Plantó muchos cultivos y verduras que le darían más dinero al cosechar y también ganancias en el futuro. Sin embargo, Alex no se molestó en construirse una casa. Gastó toda su parte en comida y mujeres. Más tarde, Kelvin fue a pedirle la mano a los padres de Susan, pero Susan se negó. Les dijo a sus padres que ahora tenía un hombre mejor del que se había enamorado. Kelvin no podía creer lo que oía cuando Susan les dijo a sus padres que estaba embarazada de Alex. Kelvin quedó atónito ante la repentina declaración de Susan. Y, para colmo, era un tabú. Ninguna mujer de su aldea podía quedar embarazada antes del matrimonio. Significaba que la mujer no era pura. Kelvin estaba profundamente decepcionado con Susan por su ansiosa decisión. Sus padres no pudieron decir nada más cuando supieron que ya estaba embarazada de Alex. Ninguna aldea. Los aldeanos debían enterarse de lo que Susan había hecho. Los padres de Susan aceptaron rápidamente a la compañera. Susan y Alex celebraron una gran ceremonia de matrimonio. Se rumoreaba sobre su matrimonio porque los aldeanos sabían que el hombre del que Susan estaba enamorada era Kelvin, no Alex. Los aldeanos estaban asombrados por el repentino cambio, pero ninguno sabía qué había detrás. Susan se casó con Alex, sintiéndose bendecida y feliz. Estaba satisfecha con su decisión. Susan no podía esperar en la pobreza, esperando que lo que Kelvin había sembrado creciera y se cosechara. Necesitaba quedarse con alguien financieramente estable. Alex era rico y gastaba demasiado. Susan estaba demasiado absorta en el momento, sin pensar en el pasado ni en el futuro. No le aconsejó a Alex que iniciara un negocio. Susan solo quería gastar y vivir una buena vida. Después de unos meses, Susan dio a luz a un niño, al que llamaron Brian. Brian solo disfrutó de la riqueza en su etapa inicial de crecimiento. Pudo disfrutar solo un poco porque, después de que Susan diera a luz, Alex se sintió abatido. Ya no se sentía atraído por ella como antes. Dar a luz trajo consigo algunos cambios en el cuerpo de Susan, algo que a Alex no le gustó. Alex empezó a salir con otras chicas. Susan no estaba contenta con esto, pero sabía que no podía hacer nada. Alex siempre llegaba tarde a casa, sin pensar que tenía esposa o hijo en casa. Había dejado de darle dinero a Susan para que se cuidara a sí misma y a su hijo hasta que un día Alex empezó a empacar las cosas de Susan y las de su hijo. Alex le dijo a Susan: «Estoy cansado. Necesito espacio y tiempo para mi nueva y hermosa esposa». Susan se sorprendió muchísimo al enterarse de que Alex tenía una nueva esposa. Rompió a llorar. Saber que no podía volver con sus padres era la mayor desgracia para una mujer casada regresar a casa de sus padres. Susan no tenía dónde quedarse. Simplemente seguía vagando por el pueblo con Brian y sus pertenencias. Susan estaba devastada. Al amanecer, ella y Brian dormían donde fuera seguro pasar la noche. Mientras Susan y Brian deambulaban por el pueblo, encontraron una vieja cabaña olvidada, con paredes desportilladas, suelo de madera agrietado y un techo hundido. Susan estaba tan feliz de que ella y su hijo por fin hubieran encontrado refugio. Empacó sus cosas y empezó a vivir en la cabaña. El poco dinero que le quedaba a Susan, de lo que había recibido de Alex cuando él aún la colmaba de amor, dinero y atención, había desaparecido. Kelvin ya había seguido adelante con su vida. Kelvin había disfrutado de una vida tranquila con su esposa, una mujer conocida por su inteligencia, bondad y buen corazón. Su relación prosperaba gracias a la comunicación abierta y la comprensión mutua. Juntos, adoptaron un estilo de vida sencillo, humilde y profundamente arraigado en el respeto mutuo. Mientras tanto, la realidad de Susan se había convertido en una pesada carga. Los días en que vivía en la comodidad y la abundancia habían quedado atrás. Lo que quedaba era una vida marcada por las dificultades y una incertidumbre infinita. No tenía una visión clara de cuándo terminaría la lucha, ni si alguna vez terminaría. Aunque se aferraba a la esperanza, Susan se desmoronaba lentamente. Su único hijo, Brian,
había sido arrastrado por la misma marea de adversidad. Su infancia estuvo marcada por la carencia y la supervivencia. Comía cualquier sobra que encontraba, sin preocuparse nunca por la nutrición. Su ropa estaba harapienta, sus zapatos destrozados. Cada hilo era un recordatorio de la vida que una vez tuvieron, pero que ahora habían perdido. El pequeño negocio de Susan apenas le generaba lo suficiente para sobrevivir. Quienes una vez la admiraron ya no le ofrecían su apoyo. En cambio, la miraban con ojos fríos y susurraban cosas desagradables a sus espaldas al pasar. Podía sentir su juicio como un peso que le oprimía el pecho. Hubo momentos en que deseó en silencio que la tierra se abriera y se la tragara por completo. Pero esa misericordia nunca llegó. En cambio, aguantó día tras día, llevando la vergüenza como una segunda piel. Irónicamente, lo que aún hablaba por ella era su belleza. No se había desvanecido. Los hombres seguían sintiéndose atraídos por ella, fascinados por su apariencia. Susan confundía su atención con sinceridad, creyendo que veían su valor. Pero no veía que la mayoría solo buscaba explotar su vulnerabilidad. No era amor lo que Susan buscaba. Era seguridad financiera. Su interés en estos hombres nunca se trató de sanar un corazón roto. Se trataba de encontrar a alguien, a cualquiera, que pudiera proveer como Kelvin una vez intentó hacerlo. Entonces llegó Kanya, un hombre de espíritu amable que le ofreció afecto genuino. Le prometió un futuro basado en el trabajo duro. Tenía negocios en marcha y hablaba de la riqueza que algún día disfrutarían juntos. Pero la paciencia nunca había sido la fortaleza de Susan. Ya no creía en esperar. Cegada por su deseo de gratificación instantánea, Susan ignoró a Kanya y gravitó hacia él. Él llegó con dinero en mano y promesas que la deslumbraron. Nunca le preguntó si estaba casado. No le importaba averiguarlo. Lo que ella no sabía era que Kanya ya tenía 2 esposas y varios hijos. Era un comerciante ambulante de un pueblo vecino. Un hombre de edad avanzada que solía quedarse brevemente en casa de Susan antes de regresar con su familia. Le contaba poco, y ella le preguntaba aún menos. Pero Brian no era tan ingenuo. Tenía preguntas que su madre no le hacía. Una mañana, después de que Kanya se marchara como de costumbre, Brian lo siguió. Tranquilo y decidido, siguió sus pasos hasta su aldea. Allí, Brian vio a unos niños correr a saludar a Kanya, llamándolo padre. Una mujer lo abrazó en la puerta. Brian observó, atónito. Esa noche, Kanya durmió allí. A la mañana siguiente, continuó su viaje a otra aldea. Y Brian continuó siguiéndolo. En la segunda aldea, Brian presenció lo mismo. Más niños, otra mujer, otra casa. Su incredulidad se acentuó, pero mantuvo la paciencia, observando cómo Kanya volvía a instalarse para pasar la noche. Después de varios días, Kanya partió hacia un tercer lugar. Brian lo siguió una vez más. Pero esta aldea era diferente. La cabaña era diminuta, vacía y claramente destinada a un hombre que vivía solo. La furia hirvió en el interior de Brian. Salió de su escondite y se enfrentó a Kanya, golpeándolo con fuerza en la cara. Kanya se tambaleó, sorprendido de encontrar a Brian frente a él. Al darse cuenta de que sus secretos habían sido expuestos, Kanya intentó mantener la compostura. Su rostro mostraba una extraña mezcla de culpa y orgullo. Brian, sin ver remordimiento alguno, actuó con rapidez. Metió la mano en su bolsa y sacó una pequeña cantidad de polvo blanco. Con un movimiento brusco, lo sopló en la cara de Kanya. El efecto fue instantáneo. Kanya abrió la boca, pero no le salieron las palabras. Lo intentó de nuevo. Nada. Se había quedado mudo. Presa del pánico, Kanya cayó de rodillas, suplicando con las manos. Brian lo observó un rato antes de hablar. Si alguna vez vuelves a acercarte a mi madre, este silencio será el menor de tus problemas. Kanya asintió furioso. Brian lo liberó del hechizo, se dio la vuelta y emprendió su largo camino a casa. En el camino,
Brian se topó con otra conmoción. Un hombre estaba parado en medio del camino, rodeado de varias mujeres, cada una agarrándose la ropa. Los aldeanos estaban cerca, riendo. Brian se acercó y se enteró de que el hombre había abandonado toda responsabilidad por sus esposas e hijos. Esto había llevado a las mujeres a la desesperación. Brian le dio dinero a la esposa mayor y le dijo que lo compartiera con los demás. Pero antes de que pudiera decir una palabra más, el hombre ya se había desvanecido en la distancia. Al caer la tarde, Brian decidió quedarse en casa de un amigo cercano antes de regresar a casa al día siguiente. Cuando finalmente llegó a casa, se quedó atónito al encontrar a otro extraño en su casa, un hombre que rodeaba a Susan con el brazo. Brian no dijo nada al principio, pero cuando el hombre se levantó y se giró, Brian gritó: «Espera, no eres el mismo hombre que huyó de tus esposas». El hombre abrió mucho los ojos. Salió corriendo por la puerta, olvidándose incluso de agarrar su ropa. Si esta historia de curiosidad, aventura y consecuencias sobrenaturales te ha llamado la atención, no olvides darle me gusta a este video. Deja un comentario y suscríbete para ver más cuentos populares fascinantes. Activa las notificaciones de publicaciones para no perderte los misterios y leyendas que te esperan. Los aldeanos estallaron en carcajadas al ver al hombre corriendo por las calles. Susan, mortificada, se volvió hacia Brian furiosa. Él intentó explicarle, pero ella lo silenció a gritos y salió furiosa. Al día siguiente, en el mercado, los susurros la siguieron. La risa la seguía. Un aldeano señaló y gritó: «Ahí está». La mujer que volvió loco a un hombre lo hizo correr desnudo por el pueblo. Susan intentó hablar, pero la multitud la ahogó en burlas. Su orgullo se hizo añicos. Caminó a casa en silencio, con los hombros hundidos y el corazón apesadumbrado. Susan ya no podía mirar a Brian. Lo culpaba de su humillación. Cuando Kanya vio a Brian más tarde y huyó, la ira de Susan estalló. No preguntó razones. No le importó. Le ordenó a Brian que se fuera. Brian, aunque desconsolado, nunca abandonó a su madre. La observaba desde lejos, siempre intentando protegerla de los hombres que querían hacerle daño. Ahora conocía sus trucos. Entendía cómo funcionaban. Pero Susan nunca cambió. Recibía a los hombres con los brazos abiertos, sin importarle los rumores ni los apodos que le daba el pueblo. Bruja, cazafortunas, maldición. Para ella, el amor se medía en riqueza. Y sin importar cuántas veces se le rompiera el corazón, perseguía monedas como si pudieran recomponerlo. Conoció a Taylor, un hombre infame no solo por su inmensa riqueza, sino también por el oscuro camino que siguió para conseguirla. Su riqueza provenía de seducir a mujeres mayores y adineradas, drenándolas emocional y económicamente, y siguiendo adelante sin remordimientos. Sin embargo, eso no le impidió jugar con mujeres más jóvenes y atractivas como Susan. Mujeres con las que jamás consideraría casarse. Taylor ya había engañado a 2 mujeres de diferentes pueblos, haciéndoles creer que pretendía casarse con ellas. Quedaron embarazadas y él las abandonó sin pensarlo 2 veces. Ambas mujeres habían caído rendidas a su encanto y lujo, justo como Susan estaba a punto de hacerlo. Desde el otro lado del mercado, Susan notó la cautivadora sonrisa de Taylor. Ese único momento la atraía hacia él como un imán. Aunque no tenía intención ni dinero para comprar nada, se acercó al carnicero con la esperanza de iniciar una conversación. Fingiendo preocupación, se acercó a Taylor y le susurró que le estaba cobrando de más. Taylor, intrigado por su belleza y audacia, rió entre dientes y dijo: «Si conoces un sitio donde pueda conseguirlo más barato, muéstrame el camino. Me encantaría verlo». El pecho de Susan se hinchó de orgullo. Un desconocido rico y apuesto acababa de invitarla a ayudarlo. Esta era la oportunidad que había estado esperando. En sus ojos, la conexión se había establecido, y ya estaba tramando planes para ganar toda su atención. En la mayoría de los cuentos,
Son los hombres los que persiguen a las mujeres. Pero para Susan, era diferente. Su ansia de riqueza la convertía en la perseguidora. Iba tras los hombres no por amor, sino por dinero. Si esta historia de curiosidad, aventura y consecuencias sobrenaturales te ha llamado la atención, no olvides darle a me gusta a este video, dejar un comentario y suscribirte para ver más emocionantes cuentos populares. Activa las notificaciones de publicaciones para no perderte nunca los misterios y leyendas que te aguardan. Taylor, recién llegado al pueblo, confesó que no era muy buen cocinero. Miró a Susan y le preguntó si conocía a alguien que pudiera prepararle una buena comida. Sin dudarlo, Susan sonrió y dijo: «Soy la respuesta. Cocino como la realeza. Déjame prepararte algo especial». Eso fue todo. Mientras caminaban hacia su casa, Susan le hizo preguntas breves sobre su vida. Por sus respuestas, enseguida supo que era rico, muy rico. Cuando llegaron, se quedó atónita. Su casa no se parecía a ninguna casa de pueblo. Era elegante, moderna y llena de lujos que solo había visto en sueños. La cocina, en particular, la dejó sin palabras. Electrodomésticos de acero inoxidable, utensilios de cocina importados y encimeras de mármol pulido. Nunca imaginó que una cocina así pudiera existir en su región. Su curiosidad se convirtió en obsesión. Cuanto más veía, más se hundía en la trampa de su riqueza. Cocinaba para él con esmero, preparando su mejor plato. Después, lo sedujo mediante el coqueteo y el encanto físico. Creía que apelar a su debilidad era la única manera de asegurar su lugar en su mundo. Después de esa noche, Taylor pareció más abierto con ella. Incluso empezó a visitar su lado del pueblo con más frecuencia. Pero lo que Susan no sabía era que Taylor ya había conseguido lo que buscaba. Quizás te preguntes por qué un hombre de tanta riqueza viajaría a un pueblo humilde como el suyo. La verdad era escalofriante. Taylor ya no solo buscaba mujeres ricas. Una misteriosa mujer le había prometido compartir una gran fortuna con él, pero solo si completaba una oscura tarea. Necesitaba atraer a una joven e ingenua mujer y usarla en un ritual que le garantizara riqueza eterna. Y no podía hacerlo cerca de casa, donde era conocido. Así que construyó una casa en un pueblo lejano y esperó a que alguien como Susan cayera en su trampa. Susan, cegada por sueños de lujo, se convirtió en su objetivo. Su creencia de que su belleza podía comprar la felicidad la convertía en la candidata perfecta. En cuestión de días, se mudó a su casa. Cuando Brian se enteró, intentó advertirla. «Cometes un error al mudarte sin casarte. Ni siquiera lo conoces», dijo. Pero Susan explotó. «Eres igual que tu padre. Solo trae mala suerte. Aléjate de mi vida». Esas palabras la calaron hondo. Brian se marchó y juró no volver a interferir. Susan se instaló en la gran casa, adoptando el papel de una mujer adinerada. Vivió cómodamente, ignorando todas las advertencias, hasta que una mañana, todo cambió. Se despertó con un olor nauseabundo y una sensación extraña. Gusanos, retorciéndose y vivos, estaban esparcidos por su cama. Gritó y se levantó de un salto, pensando que era una plaga. Pero entonces notó algo horrible. Los gusanos salían de su propio cuerpo. Presa del pánico, llamó a Taylor, pero la casa estaba vacía. Él se había ido, había desaparecido sin dejar rastro. Había conseguido lo que buscaba. Taylor regresó a su hogar original, ahora libre para disfrutar de la riqueza que le habían prometido. Había sacrificado a Susan en un ritual sin que ella se diera cuenta. Al salir tambaleándose de la casa, Susan fue encontrada por los vecinos, quienes rápidamente llamaron a Brian. Él la ayudó a buscar tratamiento, llevándola de un herbolario a otro, pero nadie pudo ayudarla. Los gusanos seguían fluyendo. El olor empeoró. La gente empezó a evitarla. Incluso Brian, desconsolado, mantuvo las distancias. Ahora vivía sola, atormentada por las decisiones que había tomado. Su cuerpo y su alma estaban destrozados,
y al asumir la realidad, Susan solo tenía arrepentimiento. La codicia que había guiado sus decisiones ahora la consumía. Recordó cada advertencia que había ignorado, cada mentira que había creído, cada buena persona que había rechazado. Y en ese silencio desgarrador, finalmente comprendió cuál había sido realmente el precio de su deseo. El primer grito destrozó la noche justo después de la medianoche. No era del tipo que nace de sueños inquietos. Del tipo que se desvanece cuando despertaste de golpe, agarrándote el pecho y murmurando, solo fue una pesadilla. Número. Estos eran diferentes. Estos gritos eran crudos, desgarrados, casi salvajes. Desgarraron las frágiles paredes de madera de la cabaña, rasgando el silencio en pedazos afilados e irregulares. La garganta de Susan ya estaba magullada por horas de llanto, pero al dolor no le importó. Se adentraba más. Cada pausa entre gritos estaba marcada por el repugnante sonido de los gusanos deslizándose de su cuerpo y salpicando el suelo polvoriento. Podía sentirlos dentro de ella, devorándola, alimentándose de cada decisión codiciosa que había tomado. «Por favor, que alguien me ayude», gritó en la oscuridad. Nadie respondió. Los aldeanos lo sabían. Las historias se habían extendido rápidamente. No solo estaba sufriendo, estaba maldita. Su belleza, antaño la envidia de la aldea, había sido despojada, dejando tras de sí piel flácida, ojos hundidos y un hedor que se aferraba a ella como la muerte. En algún lugar afuera, una voz murmuró: «Eso es lo que pasa por buscar oro con manos sucias». Pero Susan no podía oírlos. No, realmente. La única voz que quedaba en su mundo era la del arrepentimiento. Fuerte, amarga y cruel. Entonces se oyó el crujido de la puerta. Brian estaba en el umbral, su figura, envuelta en sombras, pero sus ojos, esos ojos, ardían con fuego. No había querido volver. No después de que ella lo hubiera echado, no después de que le hubiera escupido que estaba maldito como su padre. Pero aquí estaba. Te lo advertí. Dijo en voz baja. Su voz no necesitaba volumen. Cortó limpiamente su dolor. Te rogué que no tomaras ese camino. Sigo siendo tú, hijo. Susan sollozó. Sus palabras se derrumbaron bajo la culpa. Brian apretó la mandíbula y bajó la mirada hacia su cuerpo, hacia las criaturas que se retorcían bajo sus ropas destrozadas. Su furia flaqueó. La compasión llenó su lugar. Ella seguía siendo su madre. Te ayudaré, susurró, dando un paso al frente. Pero una vez que empecemos, no habrá vuelta atrás. Sus decisiones se cernían entre ellos como una tormenta a punto de estallar. Más tarde, solo en la cabaña, Brian se sentó junto a la pared, atormentado por sus gritos. Resonaban en su cabeza como fantasmas. No podía olvidar la imagen de ella desfigurada, rota, castigada por su propio deseo de riqueza. ¿Era esto justicia o era su carga ahora? Contempló las tablas manchadas del suelo bajo sus pies. Apretó los puños. Los recuerdos se debatían en su interior. Su traición, su obsesión, su crueldad, pero también su risa, su calidez, la forma en que solía cantarle en las noches de insomnio. «No se merece esto», murmuró. ¿Pero acaso merecía ser salvada? Un repentino escalofrío recorrió la habitación. Las sombras se extendieron más que antes, retorciéndose como garras contra la pared. Recordó el bosque. La anciana. «¿Quieres reparar lo que la avaricia ha roto?», había dicho, con la voz como corteza quebrada. «Entonces prepárate para pagar más de lo que ella pagó». Se levantó, se ajustó la capa y se adentró en la noche. El bosque lo recibió en silencio. Sus pasos estaban cargados de desesperación. Solo le quedaba la lealtad, e incluso eso se sentía como una llama a punto de extinguirse. Bajo el árbol centenario, ella esperaba. La vieja, con el rostro iluminado por la luz de la luna. «El espíritu de tu madre se hunde cada día más». Ella dijo, para salvarla,
Debes ofrecer algo más grande que el amor. ¿Lo dejarás todo? Brian no lo dudó. Por ella, sí. La batalla había comenzado, no contra los errores de Susan, sino contra la maldición que los alimentaba. La mansión de Taylor se alzaba como una tumba, silenciosa, pulida y llena de secretos inconfesables. Él estaba sentado en el centro de todo, rodeado de oro y cristal, pero atormentado por las sombras. Su riqueza brillaba a la luz de las velas, pero su mirada permanecía vacía, temerosa. El santuario que tenía ante él estaba tallado con marcas rojas como la sangre. Cada línea era un trato, cada símbolo un alma que había condenado. Se alzaron susurros, no desde afuera, sino desde dentro de su cabeza. Entonces se oyó el golpe, un golpe sordo, lento y deliberado. El sonido recorrió las paredes de mármol como un presagio. Taylor frunció el ceño. Nadie sabía de esta habitación. Su pulso se aceleró. ¡Pum! Golpe sordo. Golpe sordo. Los golpes se hicieron más fuertes, urgentes, rítmicos, como un latido en cuenta regresiva. El sudor le corría por la frente. ¿Quién anda ahí?, llamó con voz temblorosa. No hubo respuesta. Entonces la puerta se abrió, sin que nadie lo llamara. Y entró Brian. Pero no era el chico que Taylor recordaba. No era el niño que seguía a Susan, suplicando su amor. Ahora era un hombre, un arma forjada en el silencio y el dolor. Sus ojos estaban inmóviles y en su mano, algo oscuro y brillante. «Tú», susurró Taylor, con la voz entrecortada por el miedo. «Pensaste que podrías desaparecer después de lo que hiciste», dijo Brian, tranquilo pero decidido. Taylor retrocedió. «Le di lo que quería. Comodidad. Lujo. Le diste decadencia». Brian espetó. «Y ahora es tu turno». Tiró la carpeta negra al suelo. Explotó al contacto, lanzando humo negro en espiral como un ser vivo. La habitación tembló. Gritos, docenas de ellos. Aullaban en el aire. Las voces de cada mujer que Taylor había traicionado. El oro se convirtió en ceniza. El mármol se agrietó bajo sus pies. Y Taylor supo. Demasiado tarde, ninguna riqueza podría rescatar su alma. De vuelta en la cabaña, el hedor a descomposición se aferraba a las paredes. Los gusanos no cesaban. La voz de Susan se había convertido en un simple gemido. Su cuerpo se convulsionaba violentamente mientras gusanos frescos rezumaban de heridas que no existían el día anterior. Pequeños y retorcidos recordatorios de cada decisión egoísta y equivocada que había tomado. Afuera, los aldeanos se quedaron paralizados, un mar de rostros pálidos, marcados por el horror y la curiosidad enfermiza. Nadie se atrevía a dar un paso al frente. Incluso aquellos que una vez admiraron la belleza de Susan ahora retrocedían aterrorizados. Ya no era la mujer que solía reír con tanta libertad en la plaza del mercado. Ahora era una advertencia viviente, la encarnación del duro castigo de la avaricia. Dentro de la cabaña, Brian se arrodilló junto a ella con manos temblorosas. Intentó limpiarle los gusanos de la piel con un paño húmedo. Pero cuanto más limpiaba, más se multiplicaban, prosperando con su dolor, burlándose de su impotencia. «Aguanta, por favor», murmuró con voz áspera e inestable. Los ojos de Susan se entreabrieron, vacíos, magullados, apenas viendo. «¿Por qué? ¿Por qué no para?», preguntó con voz seca y quebradiza, como hojas muertas rozando la piedra. Brian tragó saliva con dificultad. ¿Cómo podía explicar que esto era más que una enfermedad? No era fiebre. Era una maldición. Una que se arraigaba más profundamente que la carne, royendo su alma. No pudo soportarlo más. Se levantó bruscamente y salió furioso. La multitud se estremeció ante su repentina aparición. «Así es como se trata a uno de los tuyos», rugió, su voz cortando el silencio como una cuchilla. Los aldeanos no dijeron nada. Algunos apartaron la mirada. La mayoría se quedó mirando. Finalmente,
Una frágil y anciana sanadora dio un paso al frente. Su voz era poco más que un susurro tembloroso. Esto está más allá de nuestras manos. Brian, lo que se ha arraigado en su interior es oscuridad. Se alimenta de sangre y culpa. Brian entrecerró los ojos. Entonces dime quién puede detenerlo. Dudó, luego asintió solemnemente. Hay una vidente que vive más allá de la cresta sur, en lo profundo en el bosque. Habla con los espíritus, pero su ayuda nunca es gratuita. El precio es alto. Lo pagaré, dijo Brian sin pestañear. Cueste lo que cueste. Mientras el sol se escondía tras los árboles, Brian supo que la lucha había comenzado. No contra los errores de Susan, sino contra la misma fuerza que ahora la poseía. El aire del bosque era denso, como si la noche misma respirara. El pulso de Brian latía como tambores de guerra mientras se acercaba a la mansión de Taylor. En su mano, agarraba un frasco negro, el arma que la quemadura le había dado. Cuanto más se acercaba, más sofocante se volvía el aire. El dulce perfume del poder mezclado con algo de podredumbre y ruina. ¿Así se siente la redención?, se preguntó Brian mientras se encontraba ante las puertas de hierro. Brillaban bajo la luna, burlándose de él con su grandeza. Cada centímetro de la mansión había sido comprado con engaño. Se erguía como un monumento al dolor, ladrillo sobre ladrillo de esperanza robada. Y ahora Susan fue el quien pagó el precio final. Empujó las puertas. Sin guardias, sin ruido, solo un silencio inquietante, demasiado perfecto para ser accidental. Dentro, los pisos brillaban con mármol pulido. Cuadros con marcos dorados adornaban los pasillos. Las lámparas de araña brillaban como las estrellas. Pero Brian no estaba allí para admirar la arquitectura. Una puerta cerca del centro de la casa estaba ligeramente entreabierta. La luz de una vela parpadeaba desde adentro. La cruzó y el aire cambió. La habitación estaba fría, impregnada de un aroma a hierro y ceniza. Símbolos cubrían el suelo de un carmesí intenso. Era un remanso de dioses olvidados y votos rotos. Taylor estaba sentado en el centro, con las piernas cruzadas en un círculo ritual, murmurando conjuros en un idioma que no pertenecía a este mundo. Las sombras en la pared se retorcían y danzaban como seres vivos. Brian no lo dudó. Estrelló el frasco contra el suelo. Una espesa nube negra estalló, extendiéndose como un reguero de pólvora. Se deslizó por las paredes, tragándose las runas y devorando la luz. Los ojos de Taylor se abrieron de golpe. Desapareció su sonrisa burlona. Desapareció su confianza. Solo quedaba el miedo puro. ¿Tú? ¿Qué has hecho? Su voz era frágil por el pánico. Brian dio un paso al frente. Le quitaste la vida y la llamaste un regalo. La alimentaste con mentiras y la dejaste pudrirse. Le di consuelo, todo lo que ella quería. Taylor gritó, retrocediendo mientras el humo se cerraba sobre ella. Le diste la muerte, escupió Brian. Y ahora la deuda vence. La casa tembló. Las paredes crujieron. La luz de la vela se apagó, una llama a la vez. Taylor intentó correr, pero las sombras lo atraparon. Desgarraron su piel, clavándose en sus huesos. Sus gritos no eran humanos. Se elevaron como un coro de condenados, resonando por cada pasillo. Brian le dio la espalda. Algunos pecados no estaban destinados a ser perdonados. El fuego en su pecho no era venganza. Era justicia. Cada gramo de lujo que Taylor había reclamado estaba manchado de sufrimiento, construido sobre los huesos de aquellos a quienes engañó. Susan era solo una de muchas. Pero esta noche, él había respondido por todos ellos. Brian caminó por el gran pasillo de la mansión. Las paredes, una vez relucientes, se agrietaban, derrumbándose bajo el peso de sus secretos. El aroma, de incienso ardiendo mezclado con humo y algo mucho más oscuro. Venganza. Encontró a Taylor en el santuario interior de la mansión, arrodillado ante un altar manchado de sangre. Su oportunidad flaqueó cuando Brian entró.
Pensé que había enterrado esto, murmuró Taylor con los ojos abiertos. Pensaste que nadie vendría, respondió Brian, tranquilo pero firme. Pensaste que tu avaricia te protegería. Brian arrojó otro frasco, esta vez directamente al altar. Explotó en una nube de oscuridad que envolvió la habitación. El ritual se derrumbó. Las velas se apagaron. Las runas protectoras se derritieron como cera y fuego. Espíritus, sin rostro y furiosos, gritaron a la vida, rodeando a Taylor como una tormenta. ¡No!, gritó, cayendo al suelo. Pero los espíritus lo arrastraron hacia las sombras. Brian no miró. Se dio la vuelta y se alejó mientras el fuego estallaba tras él. Toda la mansión, la riqueza, el orgullo, todo, ardió hasta los cimientos. El cielo se sonrojó con el amanecer. Brian estaba afuera, respirando con dificultad. La mansión era ahora una ruina humeante. Le temblaban las manos, no de miedo, sino de lo que le esperaba. Susan seguía luchando por su vida, y a él le quedaba una última promesa por cumplir. Los gusanos por fin habían dejado de salir de su cuerpo, pero el denso y asfixiante olor a muerte aún persistía, implacable, denso y real. ¿Había funcionado? ¿Destruir la riqueza de Taylor había roto la maldición? Brian no lo sabía. Se aferraba a nada más que un frágil hilo de esperanza mientras empujaba la crujiente puerta de madera de la vieja cabaña. La visión del interior le dejó sin aliento. Susan yacía inmóvil sobre la desgastada estera donde la había dejado. Su tez, antes radiante, se había apagado a un gris sin vida, y sus ojos se habían hundido profundamente en las cuencas. Su pecho apenas se elevaba con cada respiración. Toda la habitación rezumaba decadencia y enfermedad. Brian sintió que su vida se desvanecía lentamente. «Madre», dijo con voz ahogada, cayendo de rodillas a su lado. Le apartó de la frente mechones enredados de cabello empapado en sudor con dedos temblorosos. Sus párpados se agitaron levemente. Por un instante, lo reconoció. «Brian». Su voz era un susurro tenuísimo, seco y quebradizo. «Volviste». «Nunca me fui». Su voz se quebró al tomarle la mano. La sentía como papel, fría y frágil. «Destruí las riquezas de Taylor». Dijo que la maldición debería desaparecer. Debería ser libre. Una lágrima rodó por su mejilla hundida, aunque su mirada no se posó del todo en él. «Yo no merezco esto. No tu bondad». Brian luchó contra el nudo que se le formaba en la garganta. «Sigues siendo mi madre», susurró. «Eso es todo lo que necesito saber». Pero en el fondo, comprendía que no se trataba solo de romper una maldición. Se trataba de salvar un alma. Afuera, el viento cambió. Aulló a través de las paredes rotas de la cabaña como un espíritu de luto en busca de paz. Los aldeanos se habían reunido en silencio afuera. Sus expresiones eran una mezcla de temor, culpa y tristeza. Eran las mismas personas que una vez se burlaron de su caída. Ahora permanecían inseguros, preguntándose si el perdón aún era una opción. Brian se giró hacia ellos. «Si la maldición se ha ido», preguntó en voz baja pero penetrante. «¿Entonces por qué sigue sufriendo?» Nadie respondió. Pero cuando la respiración de Susan se calmó y sus ojos comenzaron a cerrarse de nuevo, Brian hizo una promesa silenciosa. «No la dejaré morir así. Traeré paz a su espíritu, incluso si tengo que renunciar a todo lo que tengo». Los árboles centenarios crujieron bajo la fuerza de un viento creciente mientras Brian depositaba el cuerpo de su madre en el bosque sagrado. El aire estaba cargado de un poder invisible, suficiente para hacer que los aldeanos retrocedieran aterrorizados. Pero Brian se mantuvo firme. El cuerpo de Susan, frágil e inmóvil, yacía bajo el árbol más antiguo. Su respiración era superficial, apenas audible. Esto no era solo un ritual. Era su última oportunidad de redención. «Espíritus de nuestro linaje». La voz de Brian tembló, pero se contuvo. «Por favor, vean a la mujer que solía ser, no solo los errores que cometió».
La tierra bajo él tembló. Las hojas se arremolinaron en una columna de luz. El cielo se oscureció al reunirse las sombras, cubriendo la arboleda de silencio. Los aldeanos jadearon. Algunos se aferraron a sus amuletos, otros cayeron de rodillas. Entonces todo se detuvo. La quietud descendió. Una cálida luz brillante se elevó en espiral desde el cielo, envolviendo el cuerpo de Susan como un velo protector. Los gusanos, antaños símbolos de su maldita codicia, se desmoronaron en polvo. Su piel se suavizó. Las profundas arrugas se desvanecieron. Su sufrimiento pareció disiparse como humo. Pero no había terminado. Una voz resonó. Profunda, antigua y poderosa. Brian, hijo de Susan. ¿Por qué buscas misericordia para quién? ¿Se destruyó a sí misma? Brian apretó los puños. Porque sigue siendo mi madre, respondió. Se extravió, sí, pero cargó con esa culpa hasta que la destrozó. Pagó por cada error. Si el castigo era su deuda, que la misericordia sea su liberación. Una pausa, luego un susurro en él. Viento. Amar a los quebrantados, luchar por los caídos. Semejante lealtad es rara. La luz se intensificó. Los ojos de Susan se abrieron de golpe. Las lágrimas brotaron mientras miraba a su hijo. Brian, dijo con voz áspera. Lo siento mucho. Brian le apretó la mano, con lágrimas. Cayendo libremente. Se acabó, mamá. Ya puedes descansar. La luz se disipó, el dolor se desvaneció y finalmente llegó la paz. Los muertos nunca desaparecen del todo. Perduran en los rincones del recuerdo, en el dolor del arrepentimiento, en lecciones susurradas por el viento. Brian lo sabía mejor que nadie. El sol se puso tras las colinas, tiñendo el cielo de oro y carmesí mientras Brian se sentaba afuera de la cabaña recién reparada, la cabaña de su madre. Ya no era un lugar de vergüenza, sino un símbolo de sanación. Las risas de los niños llegaban desde la plaza del pueblo, pero su mente no estaba en el presente. Estaba en una mujer que casi se había perdido en la avaricia y que había sido reencontrada por la gracia. ¿Siempre cargaré con sus errores?, se preguntó, observando el fuego crepitar ante él. Unos pasos crujieron en el sendero. Un anciano se acercó, con la mirada penetrante a pesar de su edad. La llevas como una piedra, ¿verdad?, dijo el hombre mientras se sentaba en el tronco junto a Brian. Brian no respondió al principio. Era mi madre, dijo finalmente. Y no importa cuánto camine, su pasado me acompaña. El anciano asintió. Pero tú no te marchaste. La perdonaste cuando nadie más lo hizo. La mayoría de los hombres no pueden soportar eso. Brian miró fijamente el fuego. Recordaba sus llantos, su maldición, su sufrimiento, pero también recordaba su última sonrisa. Simplemente no quería que la olvidaran. Susurró. No lo harán, dijo el anciano, poniéndole una mano firme en el hombro. Recuerdan su dolor, pero también te recuerdan a ti, el sol que se quedó. El fuego chisporroteó, esparciendo chispas en el cielo oscuro como estrellas fugaces. Brian apretó la mandíbula, no por ira, sino por convicción. Su historia no terminaría en vergüenza. Comenzaría una nueva lección de misericordia, redención y el amor de un hijo que eligió la compasión por encima de la venganza. Mientras el anciano se desvanecía entre las sombras, Brian miró al cielo nocturno. Incluso en la oscuridad, algunas luces nunca se apagan. Susurró suavemente, esto es solo el principio.